Hola, les habla Pascal. Le mando un abrazo gigantesco a todo el mundo. Están viendo en pantalla la carta natal de Elena Blavatsky. Para los que no lo sepan, Elena Blavatsky fue una escritora ocultista, fundadora de la Sociedad Teosófica y también una clarividente, una psíquica. Ella escribió obras como Isis sin velo o La doctrina secreta, que se consideran obras maestras dentro del ocultismo y la teosofía. Se especializó mucho en lo que es el estudio de las religiones comparadas, el estudio de las mitologías, de la teología, de la filosofía oculta. Y sin duda, Blavatsky ha sido un importante personaje influyente en la historia, la cual ha influido, por ejemplo, a Lovecraft, a Mahatma Gandhi, a Hitler, Gabriela Mistral, Rudolf Steiner, que luego se separó un poquito y creó la Sociedad Antroposófica, a Leadbeater, Charles Leadbeater, que forma parte de la Sociedad Teosófica y tiene unos trabajos bien interesantes, a Aleister Crowley, a Samael Aumber, a Dion Fortune, a Alice Bailey, que son personajes, digamos, bien importantes dentro del esoterismo, dentro de lo que es el ocultismo. Sabemos que probablemente Elena Blavatsky tuvo contacto con Nikola Tesla, por ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, incluso Einstein tuvo contacto con la obra de Blavatsky. Y así como muchos otros. Elena Blavatsky sin duda en su momento fue un personaje muy influyente que abrió la perspectiva, cambió un poco el prisma y por sobre todas las cosas introdujo con mucho énfasis y de manera más compleja lo que era el esoterismo y el ocultismo oriental. Entonces, lo que se generó una visión cultural mucho más amplia, no solamente de las religiones del Oriente, sino también del mismo cristianismo. Elena Blavatsky, a pesar de que pone énfasis en el orientalismo, al igual que Annie Besant, también escriben sobre el cristianismo. Nos hablan de un cristianismo esotérico y nos hacen recordar las bases del primer cristianismo. Sin duda, Elena Blavatsky fue un personaje importantísimo en su momento. Es ella la que inicia el concepto de nueva era. Tenemos a Carl Jung, por ejemplo, otra persona que se influencia de Blavatsky. Entonces aquí tenemos la carta natal de Elena Blavatsky, como le había dicho antes, y una carta bastante dramática, como la vida de Blavatsky. Vemos que ella tiene ascendente cáncer, y eso ya nos dice de su capacidad para conectar con los demás, con el mundo, con la sociedad. ¿Ok? Vemos que cáncer, que le pertenece a la casa 4, que está regida por la luna, al igual que el signo de cáncer, la luna está en la casa 4, es decir, la luna se podría decir que está donde le corresponde, más un ascendente cáncer, es decir, una fuerza lunar increíble, una capacidad de conectar con el otro, con la sociedad, con el ser humano. Y aparte está el Venus haciendo una conjunción con la luna, que ustedes pueden ver que está en el signo de Libra. Libra también en las sociedades, la relación con el otro, con los otros, asociaciones, amistades, compromisos. Por lo tanto, vemos que Elena Blavatsky tiene una gran capacidad con su ascendente conectado con la luna, lo pueden ver, la casa 4, para conectar con el otro, con la sociedad, con el mundo, tan así como a un instinto materno, como un arquetipo de la madre. Vemos que está Plutón en casa 10. Y justamente está en la casa 10, la casa de la satisfacción por el trabajo, por lo que uno hace, las acciones en el mundo. Está regido por Capricornio, que es un signo de tierra. Entonces aquí tenemos el primer conflicto, por ejemplo, que rige Escorpio y que es un planeta que, bueno, que realmente trae cambios que pueden ser muy agresivos. ¿Ok?
Plutón, no hay que recordar, se descubre entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y trajo los últimos cambios que son importantes en el planeta, pero que son con una suma agresividad. De repente son cambios muy agresivos, muy rápidos, impulsivos, y que también esto se refleja en el aspecto de lo que Blavatsky se dedica, que es la sociedad teosófica. Vemos que la Luna está haciendo una oposición a Plutón. Vemos que el aspecto materno está muy marcado, y esto es muy interesante que ustedes lo vean. El aspecto del arquetipo materno está muy marcado, la Luna en casa 4, el aspecto del hogar también, y vemos que este Plutón acecha constantemente la vida de Blavatsky y lo lleva a hacer una gran transformación. Una gran transformación en su vida que luego la va a llevar a vincularse con el esoterismo, el misterio, el ocultismo, la mediunidad, la clarividencia. Vemos que este Plutón aquí perfectamente nos muestra la muerte, el fallecimiento de su madre, ya que está haciendo una oposición a la Luna, que tiene que ver con el arquetipo materno, el ascendente Cáncer. Entonces vemos que esta ruptura, esta muerte, esta transformación es constante, la vamos a seguir viendo, y que esto cambia la vida de Blavatsky. A los 11 años que fallezca tu madre, obviamente es re importante. Vemos que este Plutón está muy presente aquí y nos evidencia esta experiencia. Entonces vemos que este Plutón, aquí en casa 10 en oposición, nos habla de algo importantísimo que tiene que ver con las grandes transformaciones, como le estaba comentando. Otra cosa importante a destacar es este Neptuno que está en la casa 7. La casa 7 es la casa de Libra, como dije antes, tiene que ver con el otro, con los compromisos, con las asociaciones, con el matrimonio. En este caso, si lo llevamos a Elena Blavatsky, a la vida de Elena Blavatsky, hay que saber que Elena Blavatsky se casó a la edad de 17 años, que eso ya no es menor. Y que, bueno, luego ella escapó de ese matrimonio. Se casó prácticamente, uno podría decir, por interés, para obtener un grado de independencia económica, un grado de independencia personal. Se casó con Nikirov Valislevich Blavatsky. De hecho, de ahí toma el apellido Blavatsky, ¿ok? Elena Blavatsky. Este tipo era un vicegobernador de la provincia de Armenia, por lo que tenía un cargo más o menos importante. Entonces ahí vemos que ella opta por esta actitud media excéntrica, que sería de Neptuno en casa 7, el cual tiene un matrimonio para obtener una posición importante. Luego ella escapa de esto. Y bueno, ahí está también esa ruptura, este Neptuno medio excéntrico, medio inquieto, que nos habla de ir contra lo establecido, ir contra el matrimonio. Al final ahí se demuestra que solamente había un grado de interés, que no quería estar bajo la tutela de una persona que incluso tenía mucha más edad que ella, que podría ser su padre en el fondo. Si nosotros nos ponemos énfasis nuevamente en el Plutón, que está en la casa 10, hay que recordar que Plutón, que rige la casa 8, Escorpio, tiene que ver con el ocultismo, con lo misterioso. Entonces vemos que ella busca la satisfacción en lo oculto y a lo que se dedica. Escribe sobre ocultismo. Eso es importantísimo. Aparte que está Júpiter y Urano en Acuario en la casa 8. O sea, de nuevo la casa del ocultismo exaltada. Y más encima en Acuario. Es decir, una escritora de ciencias ocultas que se dedica a cambiar el pensamiento de la humanidad. Acuario. Lo mismo. Y con este instinto de liberación que tiene Urano. Y Júpiter siempre con este sentido expansivo de las cosas. Entonces está muy exaltado el psiquismo, este aspecto de la conciencia que tiene Júpiter, y el romper paradigmas, es decir, romper con esta visión de Urano, romper paradigmas de la humanidad en el contexto cultural de ese momento. De hecho, estas oposiciones, por ejemplo, de Venus con Plutón, o del mismo Júpiter-Urano con el Sol o la Luna, Plutón, como ya habíamos dicho antes, también tiene que ver con cómo ella constantemente fue atacada de que era una medium fraudulenta, de que copió escritos. De hecho, se dice que se debilitó mucho por estas críticas y estos ataques que ella recibió, hasta tal punto que debilitó su salud.
muchos dicen que estos ataques le hizo mucho daño y que incluso le dieron a elegir en su momento si seguía escribiendo la doctrina secreta o se dedicaba a sanarse. Entonces una vida bastante dramática, que llena de oposiciones, se podría decir, importante. Y otra cosa que también aquí es importante es que esta conjunción de 3 planetas que están en Virgo. Virgo es este signo práctico, pragmático, y que busca la perfección. Muchas veces son perfeccionistas. Entonces, desde este punto de vista, aquí vemos estos planetas que ayudan mucho en la estabilidad de ese Plutón. Por ejemplo, vemos que Mercurio hace un quincuncio con Plutón. Entonces, ya vemos una capacidad intelectual que ella tiene para arreglársela y poder salir de esas transformaciones victoriosa. Porque tiene una gran fuerza de Marte, de Saturno, de la sabiduría, de la experiencia, y de Mercurio, del lenguaje, del intelecto. Entonces, a pesar de los conflictos, tiene una gran capacidad para desenvolverse y poder sobrellevar eso. Genera un bastante equilibrio. Es como decir que equilibra completamente ese Plutón, que como que ahí genera muchos cambios, transformaciones. Estos 3 planetas lo hace estructurarse con este carácter también de materialización perfeccionista que se puede ver en la doctrina secreta. Por ejemplo, la doctrina secreta tiene ese carácter ahí perfeccionista que tiene Virgo, y esta capacidad de materializar, sobre todo en la casa 3, que es una casa que tiene que ver con Géminis, que es un elemento de aire, y ahí está este trabajo, es decir, materialización del trabajo en el aspecto filosófico, en el aspecto reflexivo, espiritual. O sea, este Saturno nos habla de justamente esta capacidad intelectual, espiritual, que se sopesa con estas grandes transformaciones y muerte de su vida, y hace que ella conecte con esto y pueda emprender grandes trabajos, obras maestras. Entonces eso es importantísimo, porque tenemos por un lado conflicto con este Plutón, por otro lado también tenemos esta divergencia que tiene con sus asociaciones que ella crea, con su entorno, con sus compañeros, pero también tiene un gran poder de materialización interno con estos triple conjunción de planetas. Y claramente es una carta dramática. Con ya Plutón en casa 10 uno lo puede ver, es una carta dramática, y más con un ascendente en Cáncer, esta capacidad de conectar. Es una carta que nos habla de una persona heroica que pudo lograr grandes cosas en base también a las grandes transformaciones de su vida. Bueno, esto fue la carta natal de Elena Blavatsky. Intenté hacerla un poquito más rapidito que la otra. Vamos a seguir subiendo de otros personajes. Compartan este video en sus grupos de magia, ocultismo, esoterismo, etc. Ya que este video va a estar en 2 canales, en el AET Horus y Archivos Aether. Así que bueno, le mando un abrazo gigantesco a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye.